Bienvenido a un nuevo video de Audiolibros MX. ¿Qué tal? Es un placer compartir con ustedes este día una entrevista eh, que provoca de manera especial un gran interés para mí y sé que también provocará un buen interés para nuestra audiencia. Les doy la bienvenida a Entre Voces y Letras, el espacio que tenemos en Audiolibros MX como un espacio de interlocución con personas interesadas en la divulgación, el arte, la literatura, la escritura, la parte más humana de los seres humanos, que es la cultura. Hoy me toca el gusto de presentar a ustedes a una persona especial, valiosa, joven en años, pero con una trayectoria que da cuenta ya del valor de una juventud creativa, un desarrollo de vida formado e interesante. Me permito presentar a ustedes y con un enorme gusto a Jesús Uribe, eh, joven mexicano que se abre al mundo a través de su obra. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cecilia? Muy bien, muchas gracias. Muy emocionado aquí de estar en su podcast para esta entrevista. Quiero comentarles a nuestros escuchas y a ti, que ya lo has sabido, que en Audiolibros MX nuestro trabajo tiene dos direcciones. Una es llevar los audiolibros a lectores potenciales y otro trabajar para los autores. En Audiolibros MX trabajamos para escritores, construimos alternativas para que sus voces lleguen por todas las vías posibles y posibilidades a la gente, ya sea por libros digitales y por audiolibros, pero sobre todo nos interesa acercar a estos autores a un público potencial. Hay gente que quiere leer, que quiere acercarse, pero que quizá no lo sabe y que a partir de nosotros quizás se acerquen más a autores vigentes, autores jóvenes, creadores que están trabajando en este momento y que están dando su voz y su voz fuerte a través de una literatura innovadora y de una literatura que acerca y que tiene que ver mucho en una visión generacional. Entonces, lo que te pido es en este propiciar que nos hables de tu escritura, desde las reflexiones de cómo se ha construido esa escritura. Hoy vamos a platicar, les decía, con Jesús, un joven narrador de las sombras del alma humana, porque es una lectura muy fuerte, debo decirlo, con una pluma muy afilada y muy valiente. Jesús emerge con esa voz en la literatura contemporánea explorando los abismos, creo que de los abismos más oscuros de la experiencia humana. Nos lleva desde el principio, no nos da casi ni momento de respirar y nos lleva en vilo a toda una historia impresionante. Antes de hablar de su obra en sí, yo te pediría, Jesús, que nos comentaras algo de ti, tanto como persona como escritor. ¿Qué nos puedes decir acerca de Jesús Uribe Nava? Pues, ¿qué te puedo platicar? Soy una persona que desde muy niño me enamoré de la ciencia ficción. Creo que una de las cosas que yo puedo comentar acerca de mí es que soy una persona que me encanta estar soñando, imaginando, pues esas cosas que de repente superan un poquito a la realidad, ¿no? O sea, eh, procuro como a veces divagar entre algunas cuestiones que va pasando uno por el tiempo, ¿no? O que estás sentado en una plaza comercial y te quedas, o bueno, al menos a mí me quedo pensando así como de, ¿qué estarán platicando estas personas? ¿A dónde irán? Este, y bueno, desde muy niño tuve mucho la curiosidad, gracias a mis padres que siempre me inculcaron un poco el asunto de la lectura, el que yo empecé a escribir cuentos desde muy chiquito, ¿no? O sea, desde niño. Yo me acuerdo que en la primaria tendría yo 9, 10 años y yo agarraba la parte de atrás de mis libretas y me ponía a escribir historias de los personajes que me gustaban de la televisión o de los cómics que a mí me gustaban desde muy niño. Entonces ahí empecé un poquito con la imaginación de qué pasaba con algún personaje o con algo que me gustaba o con algo que imaginaba, ¿no?
Entonces, creo que algo que sí está muy dentro de mí es que siempre he tratado como de imaginar estas cosas imposibles o estas cosas fantásticas que a veces uno pierde de vista entre la realidad tan ajetreada que llevamos ahora y que a mí no me gusta pasarlo desapercibido. Creo que es algo que puedo comentar un poquito acerca de mí, de mis obras, que siempre son características de llevar algún toque de ciencia ficción, porque soy muy apasionado de esto. Sí, veía tu blog y me parece algo muy interesante e incluso invitador para las personas interesadas en escribir. Y es que en los cuentos que tú presentas, los presentas a partir del momento creativo. Antes de desarrollar tu cuento, nos dices en dónde surgió la idea o cómo surgió la idea. Y eso me parece muy interesante porque la condición es reconocer que la persona que escribe no está sentada en ese estereotipo que se tiene de aquí esperando que llegue una musa a inspirarme, sino es una visión activa, una visión crítica de lo que está ocurriendo para poder visualizar y poder decir eso que vi, eso que dices de qué estarán platicando, no te enteras de qué platican, pero tú construyes esa plática en tu interior y eso me parece particularmente interesante. Y vi también en tus cuentos que empiezas, incluso tu primera novela es de un romanticismo juvenil impresionante, ahí está, y otra que también habla del amor, y de pronto llegas al terror, llegas a una dimensión más, más agresiva de lo que significa la ciencia ficción. ¿Qué te lleva? ¿Qué es para ti el terror? ¿Qué es para ti esa línea que tú trabajas de una manera constante en tu obra de largo aliento que es la novela? Es el terror. Mira, parte de digo, justo, muchas gracias, Cecilia, por tocar el tema. Eh, Siento que el terror para mí es una experiencia muy particular porque es algo que todos podemos sentir de una manera muy diferente, ¿no? Entonces, eh, el hecho de poder escribir algo que te cause una sensación de disconfort o de suspenso, de miedo, de esto que te pone la piel de gallina, es muy curioso para mí, ¿no? Digo, justo como tú lo dices en mi blog, donde pueden encontrar varias historias de varios géneros, siempre procuro encontrar algún tema, ¿no? O algo de lo que se me va ocurriendo. Por ejemplo, tengo un cuento de terror que narra, sin hacer mucho spoiler, la vida de una persona que está llegando a un edificio de departamentos. Y esta historia surge de que de verdad, pues yo me acababa de mudar a un edificio de departamentos. Y entonces, pues yo tenía esta situación de que me sentía con un poquito de miedo, de que yo no conocía a mis vecinos, de que yo no conocía muy bien el vecindario a donde me estaba cambiando, ¿no? Entonces, pues empecé a tratar de imaginar una narrativa parecida a lo que yo estaba sintiendo y tratar de expresar a través de las palabras esta situación de terror, esta situación de incomodidad, de ansiedad, de todas esas emociones que uno percibe, ya puede ser a través de los oídos, de la vista, de la piel, este, que te pueden hacer sentir unas cosas que vamos a decirlo, no lo quieres, ¿no? Pero cuando eres amante del terror o del suspenso, cuando tienes un libro en tus manos o una película o algún contenido que sea de este género, pues tú lo que quieres es como sentir ese terror o ese suspenso, ¿no? Esa como cosquillita de, híjole, es que ahí viene el malo, o híjole, es que estás echando el mal, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a lograr escapar de esta situación? Y es algo que a mí me gusta mucho trabajar, lo que los lectores o la persona que tiene mis palabras en sus manos, pues puedan experimentar esa sensación de ansiedad, de angustia real y que incluso ellos mismos se traten de imaginar
un universo paralelo, por decirlo, a lo mejor un poquito alocado, pero que también desarrollen su imaginación dentro de la historia, que se sientan parte de ella. Es a partir de la lectura de tu novela que tuve la oportunidad de ver, realmente atrapas a mí me atrapaste como lectora incluso de otra generación y sin embargo es estar visualizando una dinámica de paisajes devastados, de una distopía en donde está la constante de la sangre, la destrucción, la muerte, no solo como un telón de fondo, sino como unos catalizadores de una historia que es profundamente humana y en donde el protagonista se llama Jesús. Es tu alter ego, tiene algo que ver con haberle puesto a tu protagonista el nombre que tú que te pusieron al nacer. Fíjate que es una cuestión que, pues es un poquito fortuito porque, digo, para igual no hacer mucho spoiler para las personas que más adelante quieran leer el libro, digo, mi nombre es Jesús Emanuel, tengo un nombre bastante bíblico, este, y pues es un nombre que evoca justamente pues como algo muy, muy positivo, ¿no? Como que tú escuchas la palabra de Jesús o el nombre de Jesús y de inmediato te transportas pues a Dios, ¿no? A un personaje que tiene mucha bondad y muchas características positivas. Y yo quise jugar un poquito con con esta imagen de Jesús, aunque suene a lo mejor un poquito blasfemo la situación, pero yo quería ser un personaje que fuera todo lo contrario, ¿no? O sea, que a pesar de que se llama Jesús y que pues en teoría te imaginas como que si se llama Jesús va a ser bueno, que al contrario es un personaje que va con todo lo contrario, que es un personaje bastante frío, bastante egoísta, bastante calculador y manipulador. Entonces, puede sonar a lo mejor a que es un poquito mi alter ego, pero es más que nada que yo quise jugar con esa figura de un Jesús malo y de un Jesús perverso. Y das cuenta de él, ¿eh? Quizá esa era una de mis inquietudes a la hora de decir, voy a entrevistar a Jesús sobre un personaje que se llama Jesús, ¿no? Pero me parece muy interesante la lógica que estás planteando con esta condición. Escribiste una saga, es decir, el planteamiento es que como escritor transitaste de narrativa corta, eh, no sé si fue siempre la constante. En tu blog planteas que hay otra saga que estás manejando también para tus lectores, pero es la narrativa corta. Y en este caso te lanzas a hacer no una novela, sino una saga que ya tiene su tercer tomo. Eh, ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué te lleva en esa rutina de escritor? ¿Cómo construyes esa visión de cuento corto a llegar a una obra de largo aliento como es una novela y una novela extensa, realmente muy interesante, pero que tiene que hay necesidad de una narrativa que te permita reconocer una coherencia entre toda la historia que estás planteando? Fíjate que esta fue una situación bastante curiosa, Cecilia, porque digámoslo, fue mi primer novela muy larga, ¿no? O sea, mi primer manuscrito de una extensión, pues, bastante considerable y que comenzó primero como un relato, porque para mí eso era un relato, digo, para dar un poquito más de contexto en cuanto a la obra, este libro ya lo llevo trabajando casi 10 años. Entonces, pues ha sido un camino muy, muy, muy largo ya con esta saga. Y cuál, digo, atendiendo un poquito, aterrizando a a la pregunta, ¿cómo se fue transformando de un relato corto a una novela tan larga, ¿no? Eh, a mí, como escritor, siento que conforme voy escribiendo, yo, al menos mi forma de la redacción y de la creatividad, no es como que establezca a veces los escenarios muy fijos, ¿no?
A lo mejor hay algunos escritores que suelen imaginar su obra ya completa, ¿no? Así del inicio, el conflicto, el desarrollo y el final. Normalmente yo como empiezo a redactar es que tengo una idea vaga, ¿no? O sea, yo cuando comencé a escribir esta novela, tenía yo la idea de que quería escribir una historia de a unos adolescentes tratando de sobrevivir en el fin del mundo, ¿no? Que son personas que, vamos, no tienen a lo mejor una madurez todavía completa o que son personas un poco susceptibles a cometer errores muy emocionales y muy viscerales. Entonces, conforme yo fui redactando esta historia, se fue haciendo más y más y más larga, ¿no? Y me di cuenta de que estos personajes que yo estaba escribiendo estaban desarrollando cada uno una personalidad muy particular que yo quería seguir profundizando, que yo quería ir aterrizando el arco de cada personaje y darle su lugar en esa historia. Eh, entonces, creo que conforme fui avanzando y fui escribiendo, fui terminando la novela, o bueno, la saga completa, me di cuenta y realmente creo que fue un gran aprendizaje para mi escritura cuando ya lo terminé, el ir conociendo la forma en que tú vas a desarrollar a tus personajes, en cuándo les vas a dar un inicio y un final, en cuándo vas a manejar algunas situaciones que incluso para el lector tienen que ser enriquecedoras, ¿no? Porque mm, creo que algo que a mí me gusta mucho cuando yo leo, es, es que la historia siempre trate de ser como emocionante, que a pesar de que tiene sus piquitos y sus altibajos, y que cuando dices, ok, ya llegamos a un punto de estabilidad, te cambian toda la jugada, ¿no? Y eso para mí es algo muy padre porque no te aburres, porque siempre quieres más. Y es algo que yo traté de ir manejando con esta novela tan larga, pero que con historias un poquito más cortas que posiblemente pueden encontrar en mi blog. Sí trato de manejar una narrativa que es un poquito más centrada, ¿no? En la que ya cuando yo lo imagino, ya sé que el personaje principal como que siempre va a tener su reflector, ¿no? Como que siempre va a ser quien te vaya llevando de la mano en la lectura y con quien tú vas a terminar la lectura. Entonces, creo que mi forma más concreta de decirlo es que con una lectura más larga, como que se van pasando las manos, como que es una carrera de relevos en la que tú vas intercambiando el bastón con tus personajes y con una narrativa un poquito más corta, como un cuento, un relato, siento que es como que el personaje principal que te va narrando es quien te lleva de la mano hasta el final de la historia y que siempre, ya sea con una o con otra, vas a terminar con un sabor de boca interesante, ¿no? Sí, definitivamente. Es la diferencia entre el cuento y la novela. Cada uno tiene su propio valor. No, no es que uno sea menos que otro, sino el énfasis está en diferentes lados. Pero es muy interesante lo que planteas, cómo a partir de una idea, de una narrativa corta, encuentras que es una beta interesante para profundizar y reconocer lo que es una novela, en donde ya intervienen muchos más personajes, donde hay otras dinámicas, donde se multiplican las historias y lo vas planteando a partir de tu narrativa. A partir de esta experiencia de escribir tu novela y de escribir narrativa corta, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera escribir, a las personas jóvenes sobre todo, chicos, chicas, que les interese desarrollar esta beta creativa de la escritura? Yo creo que mi mejor consejo es que escriban mucho, que escriban siempre sus ideas. Eh, Parte de muchas de las cosas que yo escribo, a veces nacen de cuestiones que va uno viendo durante el día, como comentaba al principio de la entrevista. A veces escribo una idea o veo, tengo un relato acerca de una vida de un gato que honestamente nació de ver un TikTok acerca de una historia, de una persona que estaba contándonos acerca de un gato. Y de ahí yo comencé a escribir. Entonces, yo creo que el mejor consejo que le puedo dar a a las personas jóvenes es que escriban lo que sea que sientan en ese momento.
no se preocupen por cómo va a ir dando su historia. Si su historia va a ser larga o corta, se va a ir desarrollando solita. Yo creo que lo más importante es que como escritor, tú trates de transmitir siempre lo que tú estás sintiendo a las personas que lo van a leer y que escribas una historia y que al siguiente día escribas a lo mejor otra historia o que cada semana te propongas escribir algo o que termines lo que comenzaste a escribir, pero que no te limites nunca a que si ya a lo mejor escribiste una cosa, no se te ocurra otra. Encuentra los pequeños detalles de cada cosa. Si ves que hoy el cielo tiene unas estrellas preciosas, pues escribe una historia de la mejor de alguna estrella que estás viendo, ¿no? Como te imaginas, a lo mejor que es en otro planeta. O si vas en el camión, que te imagines que está pasando algo extraordinario. Yo soy particularmente creyente de que la imaginación de las personas es un universo completo y que como individuos tenemos tantas historias que podemos crear y tantas historias que podemos contar y lo único que hace falta es que siempre, siempre, siempre tengamos el espíritu de escribirlo. Escribe lo que piensas, lo que sientas, trata de expresarlo tal cual como tú lo estás sintiendo. Si tú estás sintiendo una alegría tremenda, refléjalo en ese momento, aunque después le vayas a dar una lectura y dices, híjole, quién sabe qué traté de escribir aquí, después lo vas a pulir. Pero en ese momento, si tú lo sientes, escríbelo como lo estás sintiendo y eso te va a ayudar mucho a desarrollar tu escritura y a tratar de mejorar mucho tu expresión y lo que tú vas a tratar de decirle a tus lectores. Es muy interesante esto que dices. Es en este tiempo en que la gente dice que no lee, sí lee, pero otras cosas, o que no escribe, la idea de poder crear a partir de la palabra, de la cultura de palabra que tenemos, es algo maravilloso. Tú has hecho una novela, está ahí en la imagen, en la portada de tu libro, El diario de los últimos días en la Tierra, que desde el propio título y esa portada tan impresionante en la combinación de colores da cuenta de una distopía e invita a saber que me vas a preocupar, a saber que me vas a hacer pensar en cosas terribles, a reconocer que hay un mundo que no conozco y que tú conoces, que tú construiste y que puede invitarme voy a decirlo sin comillas, para disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo como creación, al margen de que es atrapante desde el inicio por condiciones que no son a partir de una historia grata, suave, dulce, sino es un golpe de realidad impactante la que nos das en la cara, pero muy interesante. Quiero comentar y comentarle a nuestra audiencia que el diario de los últimos días en la Tierra ya está en soporte de papel, ya está impreso, tengo entendido, pero lo estamos trabajando ahorita para hacerlo en formato digital y en audiolibro. Nosotros visualizamos lo que significa el reconocimiento de que la lectura nos puede llegar, la cultura de la lectura, de la escritura nos puede llegar por diferentes medios y en este caso el audio en voces hermosas, profesionales, le da el toque también impresionante a lo que significa esta obra. Así es que les pido que estén pendientes para que puedan escucharlo y que puedan disfrutarlo también en este formato de oído. Jesús, ¿algo más que nos quieras comentar, aparte de contarnos, por supuesto, en dónde te pueden encontrar tus lectores interesados? ¿En qué plataformas, en qué sitios, en qué formatos? Claro que sí, Cecilia. Pues mira, me pueden encontrar. Sí, los invito a todos, las personas que están escuchando o viendo este podcast, a que pasen a mi blog, que es www.jesuseuribe.com, en donde pueden encontrar una serie de relatos bastante interesantes, una novela que está prácticamente en formato gratuito, que es una novela de tinte policíaco, con bastante drama eh, acerca de esta novela, que es Diario de los Últimos Días en la Tierra. Ya la pueden encontrar en formato físico y electrónico. En formato físico a través de Mercado Libre, con envíos prácticamente a todo el país. En formato digital lo pueden encontrar en Amazon, en Google Libros, en
en Apple Libros, en el formato de para iPhone, iPad. eh, y bueno, pues muy próximamente como audiolibro también. En muchas plataformas lo van a poder disfrutar enormemente. Yo les invito a que le den una buena oportunidad tanto a mi novela, que yo les puedo asegurar que si son amantes de la ciencia ficción y de relatos crudos y de relatos que te van a mantener al filo del asiento, del suspenso, pues les va a gustar mucho. Jesús, de verdad un enorme placer haber coincidido contigo a partir de tu obra y reforzar la invitación que haces para que todos se acerquen, tus posibles lectores, que les guste esa literatura fuerte que nos haga estremecer a la hora de estar leyendo como viendo una realidad que nos presentas. Y recordarles también que lo van a encontrar en audiolibrosmx.com, también en Escritor Digital, la plataforma dedicada exclusivamente para escritores, y con el gusto de saludarte y seguiremos viendo el progreso de esta obra en audiolibro y el manejo también que se dé a la saga completa de tus tres tomos de este diario de los últimos días en la tierra de Jesús Uribe Nava. Felicidades, Jesús, un enorme gusto. Siempre bienvenido Gracias. a este podcast. Gracias, Cecilia, y pues de antemano, muchas gracias por invitarme a participar con ustedes y ha sido un gusto y un placer esta entrevista.